Yo con Alexandra tengo un acercamiento desde un lugar muy especial para mí, un lugar de formación en Gestalt, ya hace unos años, increíble. No quisiera contar mentalmente los años, pero sé que ya ha pasado un tiempo. Em, en este espacio, Alexandra desempeñaba un rol de acompañamiento que hasta el día de hoy, si cierro mis ojos y te recuerdo, puedo sentir también ese acompañamiento y esa contención maravillosa que representabas para mí y creo que para más personas en ese grupo y en ese espacio terapéutico. Gracias, qué lindo escuchar eso. Es nuevo para mí escucharlo además. Entonces, gracias. Esa es la forma como yo te presentaría. ¿Cómo te presentarías tú a las personas que puedan llegar a escuchar, a ver esto? Bueno, ¿quién soy? Creo que eso es una respuesta bien compleja, ¿no? Es como quién estoy siendo en cada momento. Digamos, bueno, me llamo Alexandra eh, y hace creo que 10 años comencé, o más de 10 años comencé como un proceso muy, muy fuerte de transformación que me llevó al camino en el que me encontré con Paulina, un camino hacia la Gestalt y, y un proceso de transformación muy profundo que inició un poco antes de convertirme en madre, pero en realidad lo explotó y lo mostró con mucha fuerza la maternidad, la cual me llevó a lugares muy profundos y me invitó a hacer un proceso de reconfiguración de mi vida muy, muy fuerte. Entonces, pues actualmente, hace 11 años tenía otra carrera. De hecho, tenía dos carreras, las cuales pues estaban como en un momento crítico, administración de empresas y finanzas. Y con mi maternidad se derrumbaron muchas cosas y esto me invitó a un proceso de transformación que me llevó a la psicología. Actualmente estoy ejerciendo la psicología y acompaño a las personas a un proceso de empoderamiento, de volver a recordar su poder personal y volver a darse cuenta de quienes realmente son. Y pues bueno, eso me llevó, es lo que hago actualmente, soy psicoterapeuta, humanista. Mi principal herramienta pues es la Gestalt, también la danza movimiento terapia, donde hice un diplomado allí. Y pues se han ido mezclando muchas otras cosas a nivel espiritual, a nivel personal. Creo que pues mi herramienta en realidad la más principal es mi propia historia de vida, ¿sí? Mi propio camino. Es lo que hace que hoy pueda como acompañar a las personas desde donde también las acompaño, desde mi propia humanidad. Ujú. Pues, sí, esto responde un poco como... Lo responde muy, muy bien y muy amplio, yo creo, ¿no? A veces remitirnos solamente a la formación que hemos tenido, pues no refleja del todo lo que somos, finalmente, como personas. Ya que introdujiste entonces en tu presentación el tema de la maternidad, pues metámonos por allí. Invítalo. Bueno, Alex, ¿qué significó para ti o qué significa? No sé si tal vez ese significado se haya transformado. ¿Qué significa para ti ser madre? Wow. Bueno, antes de comenzar eso, quiero agradecerte por la invitación y por este espacio que se comienza a gestar entre nosotras. Muy lindo. Y bueno, para mí, la maternidad creo que ha sido como el encuentro profundo conmigo misma, realmente. Fue la invitación a voltear a mirarme en todas mis facetas, voltear a mirar todas mis sombras, ir a un viaje de redescubrimiento.
que necesitaba poder atravesar para poder realmente acompañar a mi hija en su proceso de crecimiento y de formación. Hubo un momento en el que cuando estaba ella en mis brazos y yo la vi, aparecieron todos los miedos, todos los temores y se reflejó ante mí como toda la historia de mi vida y tenía dos impulsos. El primero era de abandonarla y eso estaba como en mi registro familiar. Provengo de una familia bastante disfuncional, muy caótica, y ese fue un punto en el que sentí un cimbronazo muy fuerte, que era algo que había juzgado mucho, y entendí que el abandono en mi familia era un acto de amor, un acto de amor profundo a no querer hacerle daño a ese ser que estaba ahí. Y en esa medida también como que tuve el otro impulso y fue decirme como o enfrento esto o esto no va a salir bien. Y veía que de alguna manera podía tender a hacer ese abandono. Así que la vida como que me mostró como un camino que me hizo sumergirme únicamente como en esa maternidad, ir a navegar muchas cosas que seguramente no las hubiera navegado si no hubiera estado en las condiciones en las que estaba en ese momento, que afortunadamente creo que por algún motivo las pude también ver y el llamado a no repetir la historia de mi familia, la historia de lo que había pasado conmigo, hizo que yo tomara la decisión de hacer un camino diferente. Y la maternidad, pues creo que ese ha sido el significado, como el reencuentro con un poco toda esa historia, venir a transformarla para poderla convertir, hacer una alquimia completa con esto y convertirla en material y oro puro para poder brindarme de una manera mucho más auténtica y mucho más conectada con mi verdad para poder acompañarla a ella. Sí, ella realmente creo que la maternidad ha sido mi maestra, mi hija es mi maestra en estos 10 años que ya hemos transitado. Uy, Alex, qué real, diría yo, ¿no? Como que tal vez culturalmente, publicitariamente también, se nos rodea de una imagen de la maternidad muy romantizada, eh, como que todas las mujeres, y también creo que esto va ligado a la paternidad conjuntamente, tendríamos que llegar a tener cierta actitud y respuesta ante la presencia del hijo que llega. Y lo que expones es algo tremendamente real dentro de tu propia experiencia, creo, ¿no? O sea, cada persona también podrá decir algo distinto acerca de ese momento. Eh, y con base a eso, te quisiera preguntar, ¿cuál consideras tú que fue el momento? Si tienes alguno muy presente, probablemente habrán muchos momentos. Un momento que tú recuerdes que esto dio giro a tu maternidad, que la potenció, que te permitió esto que nos estás compartiendo, eh, y es reconocer a tu hija como tu maestra. Pues realmente yo creo que fue desde el mismo instante que me enteré que estaba embarazada, en el que precisamente tenía un riesgo de pérdida y yo acababa de salir había acabado de renunciar al trabajo en el que estaba, un trabajo que llevaba 5 años aproximadamente y como que no iba para ningún lado. Y tomo la decisión de renunciar en diciembre del 2010 y con una perspectiva como de abrirme a diferentes cosas, como hacer movimientos. Y salgo de la empresa el 31 de enero del 2011 y el 2 de febrero me entero que estoy embarazada, pero además con un riesgo de pérdida. Entonces fue literalmente acuestes en la cama, mire para el techo y no piense en nada más.
Y a partir de ese momento fue como que mi mundo se estaba comenzando a derribar absolutamente y que era como todo concentrado a poder mantener y sostener la vida de ese ser que venía ahí. Eh, y ahí fue como un momento de su estructuración completa. Ya después, digamos que todo comenzó a centrarse en ese embarazo. Ya llega mi hija y cuando una de las cosas que comienza a ser muy difícil fue la lactancia, pero entonces también como todos los ruidos que habían alrededor, como de no ser capaz, de no poder, de las personas intrometiéndose, de no sentirme acompañada tampoco de una manera que yo necesitaba, pero tampoco sabía cómo decir que la necesitaba. Sabía las buenas intenciones de las personas, pero era como que algo entró como en mucha resistencia conmigo. Y al mismo tiempo, como que comencé a notar que había un impulso como en mí, como de que no me sentía tan conectada con ella. Yo veía a mi esposo y lo veía súper conectada con ella, pero a mí me costaba mucho esa conexión. Entonces, claro, decían, pero ¿cómo así? Si es que es la madre la que entra en esa conexión profunda en el instante mismo que ve a su bebé. Y yo era como, yo no siento eso, no lo siento, no, algo me pasa que no estoy logrando sentir eso. Y había una parte de mí pues con el impulso de decir, pero pues yo quiero poderlo sentir. Y me di cuenta que yo toda la vida había sido madre. Fui la mamá de mi mamá, era la mamá de mi sobrino, o sea, como que, y yo nunca había sido hija. Entonces, cuando la vi a ella, era como, no puedo maternarte, o sea, no tengo con qué maternarte. Estaba comenzando a entrar en ese momento de depresión, me resistía a tomar medicamentos, yo dije, no, yo tengo que hacer algo diferente. Y en esa guerra y en ese impulso de quiero salir corriendo y abandonar todo esto y en qué momento yo me metí en este rollo, fue como decir, no, yo necesito ser responsable, ya lo asumí, ya esto está acá, ¿qué hago? Y me acuerdo que le pregunté a ella, le dije, ¿qué hago para poderte acompañar? ¿Qué hago para estar contigo? ¿Qué es lo que necesitas que yo haga? Y comenzó a ser un poco más difícil el tema como de la lactancia, después de la alimentación y un poco el tema de la alimentación y ver como que ella venía con una fuerza así, como que era difícil, era como, no era como la bebé así como que te muestran en esa maternidad idealizada donde el bebé todo es perfecto y lo abrazas y entonces no, yo no sentía que eso fuera de esa manera, donde el bebé se sienta y te abre la boquita y te recibe la comida. No, eso no pasaba. Yo le iba a meter una cucharada de algo en la boca y ella levantaba la cabeza a gritos. Y era como una resistencia, yo no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. O sea, era como, y comienzo yo a sumergirme mucho en el tema, con ella, y a buscar alternativas como de qué es lo que está pasando, qué es lo que me está pasando, qué es lo que hace que yo sienta tanto ruido externo, que me moleste que me digan cosas, que me sentía muy juzgada, me sentía muy chiquita, me sentía muy asustada. Y la única manera era como de encerrarme yo con ella, a encontrarme con ella y a ver qué pasaba con ella. Y fueron días de mucha soledad, de estar muy sola, de llorar mucho también, pero de preguntarle a ella, ¿qué necesito? ¿Qué necesitas para que yo te acompañe? Y entre más yo le hacía esa pregunta, ella más fuerza sacaba como de, no puedes conmigo fácilmente. O sea, nada de esas cosas idealizadas de todo, el bebé perfecto, no. Y a partir de eso comienza a llegarme mucha información, comienzo a encontrarme un montón de libros, un montón de recursos que hablaban de la crianza respetuosa, un libro que me movió muchísimo la vida, que fue uno que se llama Por tu bien, de Alice Miller, bueno,
que es, ella hace un tratado sobre la violencia, sobre las raíces de la violencia, y ese libro me comienza a dar como una perspectiva como de derrumbar muchas ideas y muchas creencias, porque además yo ya creía que yo ya tenía experiencia como mamá, pues porque yo había criado a mi sobrino desde que él tenía 3 años, pero yo había sido con él una persona tremendamente autoritaria, una persona muy como tú haces lo que yo digo y punto, claramente desde mis pocos recursos también, desde mi manera de haber podido ejercer ese rol que no me correspondía. Y cuando llega Gabriela, comienzo a darme cuenta que todo estaba mal, todo había sido mal con él. Entonces, él fue también como un maestro que me vino a mostrar que la manera en que yo creía que se ejercía la maternidad estaba perversa y que se estaban viendo los resultados donde él estaba entrando en una adolescencia en la que estaba siendo complejo, muy complejo, precisamente por la manera en que yo había ejercido ese rol con él. Pero llega Gabriela y pues me muestra toda esa fuerza y me dice, conmigo no vas a poder de esa manera. Yo no voy de esa manera. Entonces, ese mismo proceso me llevó como creo que se abrieron portales en mí, como portales de información, comenzó a llegar mi información, me comenzaron a llegar esos libros, otro libro que me impactó mucho y me ayudó mucho a transitar todo esto fue La maternidad y el encuentro con la propia sombra de Alice Miller, perdón, de Laura Goodman. Y este libro, cuando yo lo leí, yo había escrito una carta que me ayudó mucho como a evacuar lo que me estaba pasando. Y cuando yo después leo el libro y veo la carta, era como por fin alguien entiende lo que me está pasando. Entonces creo que eso fue como alrededor desde que Gaby estaba en la panza, fue que ya comenzó como todo este proceso vertiginoso en el que además la vida me llevó un poco a que yo no pudiera escaparme de ello, ¿sí? Era como, o lo vives y te sumerges y lo sientes en profundidad, y no hay escapatoria. Aquí te metes con esto y te metes. Además, porque vino a darme una cachetada en la vida muy fuerte, porque yo, pues primero no era mi sueño ni casarme, ni tener hijos, o sea, eso no era mi sueño. Fue algo que fue llegando y cuando yo me di cuenta que ya estaba ahí metida, fue como, ok. Y otra cosa que me cacheteó era porque yo me juraba, siendo la super ejecutiva, que nada que ver con maternidad, o sea, yo me imaginaba que si llegaba a tener un hijo, pues que yo iba a ser como todo el mundo, o lo que yo creía que hacía el mundo en general, ¿no? Contratar una niñera que lo críe o que lo críe de cualquier otro, y yo seguía trabajando y yo decía, ni abate, dejo de trabajar, olvídese, yo no me veo criando chinitos, ni haciendo, ni cambiando pañales, ni cocinándoles, ni siendo mujer de estar en la casa. Criticaba brutalmente a una mujer que se quedaba en la casa criando a sus hijos. Era como una cosa como es una pérdida de tiempo que están haciendo con su vida. Y la vida me dio la cachetada y me dijo, con que usted critica tanto esto, con que usted juzga tanto esto, pues mire la importancia que tiene y mire la importancia que va a tener el que usted esté ahí y mire la importancia que tiene no solo para su hija, sino también para usted. Y fue enfrentarme a todos esos egos que comenzaron a derrumbar, comenzaron a entrar en crisis en muchos aspectos de mí y que hicieron que hiciera como ese giro a voltear a mirar y decir, ok, me refundo en esta maternidad, me entrego a ella y pues no fue un camino nada sencillo, pero creo que fue más por esas mismas resistencias, por esas mismas ideas preconcebidas de cómo debía ser, lo que yo creía que iba a ser en mi vida, y el estar muy apegada a la forma en ese momento fue lo que yo creo que lo hizo tan difícil en realidad. Y cuando ya comencé como a aceptarlo,
comenzaron a llegar las herramientas para poderlo atravesar. Ujú. Bueno, esto suena a tremenda aventura de subes, bajas. Me avisa si en algún punto se me corta la señal. Ok. Em, sí, como que en mi cabeza, de acuerdo a tus palabras, me puedo armar la imagen de todo un viaje con muchísimas estaciones, muchísimos cambios de rumbo, muchos tipos de terreno también, ¿no? Como que no es este camino derecho, pavimentado, bien señalizado, que tal vez esperaríamos que podríamos llegar a transitar en la maternidad si hacemos todo como correctamente, ¿no? Como que si hago lo que se supone que debo hacer, las cosas tendrían que resultar en algo específico. Y en todo esto, pues me imagino en ese viaje donde se viven muchísimos cambios, muchas transformaciones, me imagino que también pudiste ver no solamente que estaba creciendo Gabriela, como que ella se estaba desarrollando, sino tú misma también estabas desarrollándote junto con ella. En todo esto, ¿cómo percibes tú las necesidades de la madre? Lo que comienza también a generar sentido, o sea, tú también estás atravesando todo un aprendizaje, cómo comienzas a percibir la presencia y a lo mejor también el cambio de esas necesidades a partir de la maternidad. Creo que al principio el no tener, digamos, muy claro desde dónde o cuáles eran las necesidades reales, sino que estaba más apegada como a las necesidades que creía que tenía por esos, como por esas formas anteriores. Entonces surgieron las necesidades como de creer que lo que quería era salir, irme, seguir trabajando, hacer otras cosas. Y, y hubo un momento en el que comencé a comprender que cada vez que yo intentaba como alejarme de ella, o sea, algo me atrapaba más a quedarme con ella. Y comencé a darme cuenta que también era una necesidad para mí estar con ella, pero para comenzar a reconocer cuáles eran las verdaderas necesidades que yo tenía, no las que creía tener, sino las que de verdad salían desde lo profundo de mí, desde mi verdadera esencia, de, de saber qué es de verdad eso que yo necesito, que en algún momento comencé a entrar como en un juego de víctima, como de pobrecita yo que nadie me entiende o nadie me comprende, pero era porque en realidad yo misma no lograba identificar qué necesitaba, ni cómo ponerlo ni expresarlo en el mundo. Entonces estaba esperando que alguien viniera como medio salvador a decirme, tú lo que necesitas es un día de salir, irte a que te masajen, o irte un día y escaparte. Y era como, no, esas no eran las verdaderas necesidades que tenía. Sí, a veces como que si eran cosas como más de obtenerlas desde afuera y no era eso, lo que yo necesitaba realmente era poder volver a conectar conmigo, volver a saber qué era lo que de verdad quería desde lo profundo de mí y para de esa manera poderlo expresar en el mundo y pedirlo en el mundo de la manera adecuada. Me dio un camino también largo darme cuenta de eso. Era como, ¿qué es lo que necesito? Y ya comenzando a configurar como todos estos diferentes arquetipos que con la maternidad salieron como a disociarse, que era esa, la mujer, la madre, la que se estaba formando como madre, la profesional, la mujer que sale y quiere estar en el mundo. Entonces cada una estuvo muy disociada y cada una pedía algo diferente.
Era como, claro, la profesional quería salir corriendo, irse y volver al mundo laboral y tener sus ingresos económicos, su libertad. Y era como, yo quiero eso, pero también estaba el otro aspecto que era la de la madre. No, yo quiero quedarme aquí, ser la que cuide a mi hija y maternarla. Y la otra que mujer que yo quiero vivir la vida, quiero salir y disfrutarla y quiero volver al mundo y sentir que estoy viviendo y que no estoy aquí encerrada con un niño. Entonces comenzaron a estar como muchos ruidos de muchas necesidades, pero no eran claras cuáles eran reales, sino Ujú. más como de, claro, la profesional era por la que se estaba comparando con sus amigas que sí estaban trabajando, que estaban escalando posiciones laboralmente, que estaban teniendo logros, que tenían sus ingresos económicos propios. Entonces comenzaba a sentir como esa envidia de yo quiero renunciar a esto, pues porque me quiero ir para allá, pues porque como así que estoy perdiendo mi vida acá, ¿sí? La otra que la mujer que entonces quiere verse linda, estar divina, estar hermosa, pero pues y salir al mundo a bailar, a comerse el mundo más o menos, y se sentía atrapada porque pues estaba ejerciendo este rol de mamá, entonces aparecía como esa necesidad también, pero también era como desde dónde lo quería hacer, pues desde el que me sentía atrapada haciendo ese rol de mamá y con una responsabilidad que sentía muy grande. Entonces era como, qué miedo esta responsabilidad que tengo, entonces mejor como que hagámonos las locas y miremos a ver si me puedo escapar y me puedo ir a volver a ser la adolescente que era. Eh, y fueron apareciendo pues como esas disociaciones que llevaron como a un cataclismo que en algún momento fue como, ok, cojámoslas todas, ¿qué es lo que realmente yo necesito? ¿Y qué fue lo que comencé a darme cuenta que necesitaba? Pues comenzar a sanar primero toda la historia que estaba cargando encima de la cual le estaba queriendo huir, que necesitaba poderme conectar conmigo mismo para poderme conectar con ella. Saber qué era lo que de verdad necesitaba, pero desde lo profundo de mi ser. Ya no era ser la profesional que me había imaginado ser, sino lo que realmente me apasiona en la vida para poderlo poner y contribuir en el mundo, ¿sí? Y desde ahí comenzar a descubrirme más auténticamente, no desde los condicionamientos sociales, no desde las estructuras sociales o lo que debería ser la superheroína de mamá que trabaja, que es esposa, que es mamá, que todo lo atiende al tiempo. Era como, no, yo no me veo haciendo mil malabares para poder sostenerle una imagen al mundo. Yo necesito es reencontrarme conmigo, aprovechar en ese momento la oportunidad que me está dando la vida también de que a través de mi hija comencé yo también a ser hija, a Ujú. ser hija de mí misma y a ser hija también como de las posibilidades que la vida me estaba brindando a través de mi esposo, de mis suegros, pues porque finalmente mi familia terminaron siendo ellos dos, mi esposo, mi hija y pues la familia de mi esposo. Entonces, pues porque no tenía en ese momento tampoco, pasó algo muy fuerte y es que mi mamá, cuando mi hija tenía 20 meses, muere y muere pues también yo atravesando un proceso muy fuerte y muy fuerte con ella. Entonces también eso entra en cataclismo conmigo y es como me quedo huérfana de mamá, sin núcleo familiar, pues como que me sostuviera y además reconociendo que yo nunca había sido hija de nadie. Entonces fue como en la vulnerabilidad absoluta, comenzar a darme cuenta que necesitaba habitar esa vulnerabilidad, que necesitaba aprender a habitar todas esas zonas más oscuras de mí que me impedían o obstaculizaban el proceso de poderla maternar, pero también a partir de ese maternar, cómo yo comenzar a crecer para poder ir integrando todos esos demás aspectos en mí, integrar esa mujer en mí
pero desde un lugar mucho más auténtico, no para querer mostrarme en el mundo como soy la mujer linda, hermosa, que se mantiene fitness y aún siendo mamá, sino no, cómo ser mujer yo para mí misma, cómo seguir siendo profesional, pero no para decirle al mundo y sigo siendo la profesional que sostiene, que tiene, soy mamá, pero soy esposa, pero soy, no. ¿Cómo es que voy a reconfigurarme como profesional? Pero desde mi autenticidad, desde quién soy realmente y lo que vengo a compartirle al mundo, desde mis dones, desde mis talentos. Y ha sido como ese proceso de poder ir integrando, pero ir entendiendo que todo es un proceso y que no todo era al mismo tiempo, que todo requería de momentos. Primero era ese momento de entrar en esa maternidad y comenzarme a encontrar con ella para encontrarme conmigo, para sanar el proceso y para ir creciendo pues mucho más auténticamente. Sí, creo que es, no sé si voy por donde. No, vas en tu camino, creo, muy coherente también con, con el aprendizaje que se abrió en ti, pues a partir de un montón de cuestionamientos que comenzaron a surgir con la llegada de tu hija. En ese sentido, Alex, bueno, tú hablas como diferentes aspectos que pueden habitar dentro de una mujer, ¿no? Entonces estaba tu aspecto ejecutivo, que tenía ciertas metas en esa área laboral, profesional, y comienza a nacer junto con Gabriela, junto con tu hija, pues el aspecto que es madre, ¿no? Y te diste cuenta que el aspecto madre tal vez que pensabas que te iba a funcionar, como que aquí no aplica para este ser, ¿no? No resultó eficiente para nada. ¿Cómo negocias uno las necesidades de cada uno de esos aspectos dentro de ti misma, ¿no? Las necesidades de la profesional con las necesidades de la mamá. Y aún más difícil, que creo que está muy presente en el ser mamá, tal vez la culpa o el desafío de poder tener en cuenta tus necesidades eh, y las necesidades también del hijo, de la hija al mismo tiempo, como que cuando llega un niño, obviamente hay una cantidad de necesidades por atender y dentro de un sistema familiar estable, cada quien va a aportar para poder atender esas necesidades. ¿Cómo se negocia eso también, no? Como la culpa que puede generar el yo tener necesidades, ¿no? Y de pronto son necesidades que pelean con las necesidades del niño que se está desarrollando. Yo renuncié un poco al tema de la culpa en el sentido de poner en primer lugar que era prioritario para mí en esos momentos de la vida. Y, y comencé a proyectarme un poco a decir, bueno, ¿cuánto tiempo más o menos es necesario que yo esté sumergida acompañándola a ella en sus necesidades? ¿Sí? Al mismo tiempo, pues de ir atendiendo las mías que eran las que realmente eran importantes, que en ese momento las que se evidenciaron importantes era la de comenzar a hacer un proceso de sanación en mí, más allá de pensar en mi proyección laboral, en mi proyección profesional, era como la atiendo a ella, atendiéndome a mí, y comencé a darme cuenta que entre más me atendía yo a mí, más disponible estaba yo para poderla acompañar a ella. Entonces fue como muy de cómo me nutro, cómo atiendo todas mis necesidades, no esperando que otros vengan a suplírmelas, sino cómo yo identifico cuáles son esas necesidades de atención a mí misma, de espacio a mí misma,
de brindarme como unos ciertos momentos incluso estando con ella, de incluso hablarle a ella y decirle en qué momento o en qué situación estaba yo pasando o atravesando, que hacía que de repente no pudiera suplir lo que ella me estuviera pidiendo en ese momento, siendo muy honesta con ella también. Y eso fue lo que me fue permitiendo priorizar, como decir, en este momento de la vida creo que fueron como los dos, tres primeros años en los que yo me metí completamente, como decir, ok, acá me meto con ella y, y la materno y me materno a mí y me comienzo a alimentar como de toda esta información que estaba llegando. Y hacia cuando ya ella comienza como su etapa escolar, como su etapa de ir al jardín, que fue más o menos a los 2 años, ahí yo digo, ya estoy lista para comenzar a soltarla y soltar espacios en los que yo me los pudiera comenzar a brindar para mí, para comenzar a pensar en qué era lo que realmente quería comenzar a hacer. Y bueno, pues creo que paralelamente a eso llega la Gestalt a mi vida, entonces fue comenzar a darme esos espacios de sanación para poder estar con ella, pero al mismo tiempo eso comenzó a proyectar lo que vendría a comenzar a ser mi futuro profesional, ¿sí? Entonces como que todo se fue como hilando, ¿no? O sea, como que una cosa a la final llevó a la otra y fue como un poco satisfaciendo esas necesidades que fueron apareciendo. Entonces, como poder decir, a través de la maternidad fui también supliendo mis necesidades de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, y que fue lo que me llevó pues también al camino de la psicología finalmente. Entonces, que no se había impulsado completamente hasta hace muy poco tiempo, que finalmente fue como que ya dije, ok, ya hice el camino, ya me preparé y ya ahora sí estoy disponible para poder acompañar a otros, pero porque hice el proceso de primero acompañarme a mí misma, priorizando qué era prioritario. Yo comencé a darme cuenta que era prioritario que yo estuviera ahí para ella, para acompañándola en sus emociones, en su descubrirse, porque entre más la acompañaba yo a ella, más me acompañaba a mí y más me descubría yo a mí misma. Ella comenzó a hacer este espejo muy fuerte en el que cada vez que había crisis, en el que cada vez que a ella le pasaba algo, mostraba una faceta en mí que necesitaba yo trabajar en mí para poderla después acompañar a ella. Y fue un proceso muy lindo, muy difícil y muy lindo. Entonces, el poder como unir o irle dando como espacio como a esas dimensiones, fue priorizando qué era importante en ese momento y saber que eran momentos, que no iban a ser eternos, que eran cosas que yo me preguntaba, ¿será que yo quiero renunciar realmente a verla crecer? ¿Sí? Quiero entregarle esta posibilidad a otra persona, quiero que otra persona sea la que acompañe esto, y mi respuesta siempre era no, esto lo quiero hacer yo, esto lo quiero hacer yo y quiero acompañarla yo y quiero estar para ella yo, no quiero que sea otra persona la que viva este proceso. Y pues finalmente lo que hice fue darme un regalo, ¿no? No, si hubiera cedido a huir y irme, pues, y escabullirme a través de la profesión que tenía anteriormente, de seguir como no mentalizada que yo tenía que seguir por esa ruta, seguir apegada, me hubiera perdido no solamente de la posibilidad de verla crecer y de acompañarla y de conocerla como hoy la conozco, sino también de acompañarme, crecer y conocerme como hoy me conozco a mí. Increíble, muy, muy admirable, admirable la perspectiva que has podido desarrollar sobre todo eso que está sucediendo, porque me pregunto también para muchas mujeres, mm, esto no digo que no sea una posibilidad, porque finalmente todas tenemos la posibilidad de observarnos a nosotras mismas.
pero tal vez no sabemos que exista esa posibilidad, ¿no? Y muchas mujeres atravesarán su maternidad eh, un poco en automático, como, bueno, pues tratando de hacer lo que es urgente, tratando de acogerse a lo que culturalmente consideramos es una buena madre, pero dejando de lado todas estas necesidades emocionales, espirituales, físicas, ¿no? Que pueden estar allí presentes y pues estarán desatendidas o se quedarán desatendidas. Y te quería preguntar, Alexandra, tú acabas de mencionar dentro de la respuesta que estabas dando el compartir la necesidad con el hijo, que parece como algo sencillo, ¿no? Pero también creo que despertará cierta suspicacia como, no, pero ¿cómo le va a compartir mi necesidad a mi hijo, ¿no? Como cargar a una persona tan pequeña de una necesidad que puede llegar a ser simplemente mía, ¿no? Eh, ¿Eso cómo ha sido para ti y qué efecto sientes que ha tenido eso en tu relación con Gabriela, el compartirle a ella tus necesidades? Mm, creo que no sé si fue algo muy instintivo y que después confirmé como en el proceso mismo como del material que me fue llegando, la importancia precisamente de poder ser auténticos con nuestros hijos y mostrarnos como somos en realidad y lo que nos está pasando. Y en realidad desde que ella era muy, muy bebé, yo le decía, em, quiero que sepas que me siento triste y esta tristeza tiene que ver con cosas que me pasan a mí y no tienen que ver realmente contigo. ¿Mm? O, o de contarle como, mira, pasaba algo muy, muy sencillo como que yo estaba lactándola y me estaba quedando, ya estaba un poco adolorida y yo le decía a ella, Gaby, y ella muy bebé, te digo, de 7 meses, y estábamos así arronchadas y yo como le decía, Gaby, mamá está cansada, a mamá ya le está doliendo y ya necesita que la sueltes, ¿sí? Y ella me soltaba y se daba la vuelta. Y fue para mí, era muy impresionante ver cómo cuando yo era muy clara con ella, decirle las cosas, ella lo entendía y era como comenzar a darme cuenta cómo subestimamos la capacidad de un niño y de Ujú. creer que porque es muy bebé no entiende. Y en realidad sí entiende, está entendiendo absolutamente todo, todo lo que incluso no está siendo nombrado. Y comencé a entender la importancia que era nombrar lo que me pasaba, nombrárselo a ella, decirle, Gaby, tengo miedo, estoy asustada, no sé qué hacer, ¿sí? Esto no, y estoy buscando las herramientas para saber cómo acompañarte porque hoy no lo sé. Y cuando yo hacía eso era impresionante que, no sé, de repente se abría algo, se abría alguna luz, me llegaba algún mensaje, me llegaba algún libro, me llegaba algo o me llegaba como una claridad. Era como, y fui aprendiendo con ella a entregarle este lenguaje siempre como de cosas tan básicas como, Gaby, mamá necesita sentarse a comer, ¿sí? Y necesito que me acompañes y que te estés tranquila para que yo pueda comer. Y ella lo hacía. Entonces eran cosas que yo fui descubriendo mucho con ella, de una capacidad también de ella como de recibirme y de saber que yo no estaba haciendo el proceso sola, como que no era tan sola, que ella también era, no era pasiva en su proceso, que ella también estaba interviniendo en su proceso, que ella incluso con los momentos críticos que me manifestaba, estaba siendo activa en su proceso para que yo hiciera algo distinto, para que buscara alguna información o para que me conectara más conmigo. Entonces, el nombrarles a ellos, a veces escucho madres que dicen, no, es que tengo que ser fuerte por mi hijo, no puede verme llorar, está muy mal que me vea llorar, ¿porque qué? Y resulta que eso que no estás diciendo, que no estás nombrando, que te callas, que te guardas, eso, aunque tú no lo estés diciendo, igual está siendo percibido por el niño
¿sí? Y se manifiesta de alguna manera en el niño, ya sea porque el niño comienza a llorar más, porque comienza a estar más inquieto, porque comienza a estar molesto, porque se enferma. Entonces, todo lo que no decimos, todo lo que no nombramos, todo lo que nos callamos, se queda como en el campo y el niño lo recibe y lo siente y lo manifiesta. ¿Qué pasa cuando lo nombramos? Es que el niño por allá y en su subconsciente y en todo el registro que está comenzando a hacer, el niño hace un registro como de, esto es de mi mamá, esto no es mío, y se lo entrego a mamá, y mamá sé que se va a hacer cargo, no tengo que reflejárselo para que ella se dé cuenta, ¿sí? Entonces, cada vez que hacemos ese proceso de decir, hijo, estoy triste y esta tristeza es mía y yo me hago cargo de mi tristeza, ¿sí? Pero quiero que sepas que sí, estoy triste y es válido estar triste, ¿sí? También le damos permiso a ese niño a que vaya aprendiendo una posibilidad de encontrar su manera de elaborar sus propias emociones, de elaborar lo que internamente le va pasando, de saberlo nombrar, de saberlo identificar y que asimismo posteriormente sepa cómo relacionarse con el mundo de una manera mucho más sana y no como esperando que el mundo adivine lo que le ocurre, que eso es a la final lo que nos termina pasando, que cree que nos vivimos callando lo que nos pasa y los niños no terminan aprendiendo a identificar tampoco lo que les pasa porque nadie se los enseñó y finalmente crecen esperando que alguien les viva adivinando eso que les está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no saben, no identifican, no saben qué es todas esas emociones que están ahí. Entonces, en realidad sí, para mí fue una herramienta muy poderosa precisamente el comunicarme con ella de esta manera clara, diciendo, esto es lo que me pasa, tengo tristeza, tengo miedo, no sé cómo hacer esto, ¿sí? Y esto es mío, mi amor. Esto tiene que ver conmigo, esto no tiene que ver contigo. Mi dificultad hoy es conmigo, mi miedo es mío. Y eso hacía que ella de repente como que lo soltara, ¿sí? Se volvió también muy empática conmigo, pero no como de ella quererme salvar, como mamá, no llores, ¿sí? Sino, ok, ma, estás triste, está bien que estés triste, y me he dejado, era como, y eso mismo he aprendido a hacer ella, de saber, puedo estar triste, puedo llorar y puedo estar acá y no estoy esperando que alguien me lo resuelva y lo trabaja de ella. Bueno, aquí te aprovecho para integrar la pregunta que dejaron. Y es, ¿qué pasó con el carácter fuerte de Gabriela? Pues el carácter fuerte de Gabriela siguió siendo fuerte de una manera que ella ha ido integrando armoniosamente. Es una niña que tiene una capacidad de liderazgo muy grande desde un lugar muy empático. Y, y no se volvió la niña rebelde, sino es una niña que tiene una capacidad lógica impresionante en la que ella, digamos, no te acepta un no por respuesta, un no porque sí, sino ella necesita como que tener las cosas muy claras para poder comprender esos nos. Va por lo que quiere, eso sí, yo decía, yo no quiero que ella pierda esa fuerza y esa fuerza que traía, yo no se la quería aniquilar, yo quería aprender a acompañarla para que ella pudiera aprender a gestionar toda esa fuerza. Y pues creo que es la fuerza que hoy le permite hacer un montón de cosas donde ella es muy creativa, como que usa esa fuerza y sabe en qué momento pone límites. Ella me pone límites a mí, me dice con fuerza, mamá, si yo me estoy elevando mucho, se me está yendo las luces en mis límites con ella me dice, mamá, para y no me gritas. Y para mí es validísimo que ella pueda hacer eso conmigo, porque si lo hace conmigo, es muy fácil que lo pueda hacer con otros y no es de un lugar de violencia,
Simplemente llega y ella, mamá, para, y lo que estás haciendo no te lo permito cuando yo me excedo en mis límites. Y eso también lo he aprendido de mí. Entonces, creo que ese carácter fuerte lo ha ido integrando muy positivamente y pues creo que le permite como relacionarse muy sanamente con las personas, que de hecho, pues es una niña que se relaciona muy bien con adultos, con niños, con sus compañeros e interviene muy bien con sus compañeros en donde incluso cuando ve situaciones de abuso con otros, ella les pone límites clarísimos y nunca llega como al bullying, a la violencia ni nada de eso, sino es una niña que no, como que no permite que le pasen sus límites y los tiene clarísimos. Qué belleza y qué arte, ¿no? De pronto estamos muy empecinados en, en que si un niño tiene una característica y la percibimos como negativa, la inquietud es cómo le desaparecemos esa característica. Eh, y en realidad esa característica presentada también en paralelo con la empatía, con eh, tu transparencia como madre, terminó moldeando, sí, hay un carácter fuerte, pero es un carácter empático, ¿no? Es fortaleza y empatía y de pronto esto resulta en un liderazgo muy positivo que le va a posibilitar a ella en el futuro unos roles o el poder desempeñarse en unos espacios con muchísima asertividad. Precioso, me encantó porque eso nos muestra que no es que haya materia prima mala, por así decirlo, sino un momento que es lo que tenemos, qué es lo que tengo enfrente y de qué manera eso que hay es, ¿no? O sea, es material, es válido, es diferente a mi propio material eh, y de qué manera puedo yo acompañarlo para que ese material pueda sacar lo mejor de sus características. Nos preguntaban, ¿puedes por favor repetir los nombres de los libros? Aunque esto, como ustedes están inscritos con correo, se los vamos a enviar al correo, como los nombres de los libros que tú mencionaste. No sé si de pronto quieres recomendar alguna lectura adicional. Nombraste a Goodman, nombraste el libro de Portugués, no sé si hay Soy, algo más. bueno, me acompañaron un montón de libros, muchos libros me acompañaron en ese proceso, todos los libros de Alice Miller, pero el que más tengo presente es el de Portugués, hay otro como ay, ya no me acuerdo de todos los nombres de ella, pero fueron varios, son varios. El cuerpo del dolor, creo que es uno. Bueno, los de Laura Goodman, ¿qué más cuál otro así en ese momento? Ah, los libros de un pediatra que se llama Carlos González, un pediatra español, que mi niño no me come, Bésame mucho. Son libros bellísimos que a mí me sirvieron también mucho como para poder quitarme como un montón de estructuras que tenía preconcebidas y permitirme simplemente como estar en lo que estaba. Eh, ¿Qué otro libro? Pues como en la época de maternidad. Me llegaron fue muchos libros a nivel espiritual en ese momento también. Eh, un libro que me sirvió mucho también para transitar esa, la biografía de Steve Jobs, eh, que me inspiró mucho como también para mi perspectiva profesional, hacia dónde quería yo caminar, qué era lo que quería hacer. El de Ken Robinson, el de, es que en este momento a mí se me olvidan los nombres de los libros. El elemento Ujú. de Ken Robinson. Divina, sí. Eh, Ese libro también como que comenzó a abrirme luces como de hacia dónde quería caminar profesionalmente. Pero a nivel de maternidad, creo que los que más me impactaron fue la maternidad y el encuentro con la propia sombra, Bésame mucho, Mi niño no me come.
y el de Portuvier. Ujú. Buena biblioteca. Bueno, Sí, no, acá. muchos. Tengo una bibliografía bastante amplia. Preguntan, ¿crees que esta experiencia te hace mejor profesional que los profesionales con los que te comparabas? Me imagino que con los que te comparabas antes, ¿qué te aportó en tu vida profesional? Bueno, como les decía, hice un cambio de carrera. Entonces, digamos que fue darme cuenta y desidentificarme de mi rol como administradora de empresas, aunque tuve la oportunidad de seguirla ejerciendo durante algún tiempo. Em, y sí, digamos como que me fue dando muchas más claridades, luces, más seguridad en mí misma, mostrándome como de muchas cosas que podía hacer y era capaz. Se abrió un potencial infinito de creatividad que yo decía, no podía creer que yo fuera capaz de crear arte, por ejemplo. Pensaba que yo nada que ver con el arte y de repente como que una explosión artística con ella me ha sacado de muchas zonas cómodas, muchísimas zonas. Entonces, a nivel, digamos, como de esa transición de profesión y pasar a la psicología como tal, eh, pues digamos que desde mi experiencia, no sé si me hace mejor que los demás. Lo que sí es que creo que que sí me dio unas herramientas muy valiosas que hoy son las que me permiten poder ver y visualizar en dónde se encuentra una persona cuando llega a mí, qué es lo que pasa, en qué momento de su vida se encuentra, qué es lo que está de repente como trancando internamente, pero no solamente el hecho de la maternidad, sino a lo que me llevó la maternidad conmigo misma, que fue en ese proceso de autodescubrimiento. Y el verme más a mí me ha llevado a tener como la habilidad un poco de poder ver al otro de una manera mucho más develadora, sin tantos filtros, y ver qué está pasando o en qué momento se encuentra y tal vez qué ruta puede hacer para poderlo acompañar o cómo acompañarlo también mucho más honestamente y empáticamente, sí, sabiendo que el otro también tiene las potencialidades y los recursos para poder salir de donde está. Entonces, sí, pues creo que me ha dado unas herramientas muy poderosas en mi camino profesional. El Ujú. escuchar, creo que una de las cosas que más ha entrenado Gabriela en mí es la presencia, aprender a estar presente, pero de verdad, como de estar aquí con todo, estoy con mi cuerpo, estoy con mis pensamientos, estoy con mis emociones frente a ti, observándote, estando aquí para ti y sabiendo que estoy contigo. Entonces, eso me lo ha entrenado bastante. Ujú. Con cada respuesta que das, a mí me sale un suspiro como muy, muy auténtico de la vida, como del proceso vivo que significa todo esto para una persona. Como la maternidad o la paternidad termina siendo un campo muy, muy fértil para quien quiera reconocerlo de esa manera, eh, de conocer partes de ti que no conocías, que ocultamos también, ¿no? Un niño puede sacar muy fácilmente de pronto aspectos que mantenemos más allí como debajo de la alfombra y de repente, uff, ¿de dónde salió esto? Esto no lo conocía o no me acordaba que lo tenía, o de pronto también teniendo en cuenta nuestra propia crianza, cómo terminamos reproduciendo cosas que dijimos que jamás, jamás yo haría algo así y, y pues no, jamás no existe, ¿no? Ni jamás ni nunca, pues resulta que en ciertas circunstancias y en ciertas condiciones pueden llegar a salir también esas partes de nosotros. Bueno, Alex, pues puedes creer que ya pasó más de una hora. Oh, por Dios, sí. Bueno, Sí. cuando se charlan cosas importantes, pues el tiempo
el tiempo vuela, el tiempo Sí, se Pauli, deforma. creo que lo único que quiero agregar es eso, la maternidad, paternidad es una gran oportunidad que nos entrega la vida para regresar a nosotros mismos, para volver a nuestro origen, para darnos un regalo nuevamente a nosotros de reconfigurarnos, de ir a ese subconsciente y volver a como a reescribir todo ese subconsciente para comenzar a vivir desde un lugar mucho más auténtico con nosotros mismos y con quienes nos rodean. No es fácil, no es nada fácil atravesarlo, no es nada fácil tampoco aceptarlo y verlo de esa manera, pues porque en realidad es muy abrumador, asusta mucho. Y por eso creo que en la maternidad, la final, como dicen, sí, es una gran bendición que nos dan y es un gran regalo, pero es para que nosotros volvamos a nosotros mismos y darnos el gran regalo de comenzar a vivir de verdad, no vivir desde lo preestablecido, desde los condicionamientos, desde las formas acostumbradas o desde esos modelos y patrones subconscientes o de creer que esto es hereditario y es por el ADN y es por la genética, sino comenzar a vivir de verdad, desde un lugar auténtico con el aquí y el ahora que estamos habitando. Y, y la maternidad es tanto el cielo como el infierno al mismo tiempo. Es vivir en el cielo y en el infierno en ese mismo instante, es ver la belleza de la vida y la potencialidad de la vida y al mismo tiempo a enfrentarse a los peores demonios. Entonces, sí, es el proceso, para mí ha sido el proceso de crecimiento más importante, creo que en este proceso de mi vida. Eh, y más enriquecedor. Creo que sin la maternidad no hubiera crecido todo lo que he crecido. Bueno, mil gracias, Alex.